Ahora sí, ha llegado el momento de poder ver y disfrutar del video musical. Mientras lo ven, piensen en cómo podemos demostrarle a Jehová que lo amamos cuando estamos afrontando alguna prueba. Los invitamos a disfrutar en silencio de este hermoso video. Hur kan vi se klart och hålla ut som Jesus sa? Han fick lida svårt, men kunde blicken riktad ha på hoppet och löftet han fått av Jehova. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Under årens lopp kan sorg och smärta lämna spår, men vårt ljusa hopp bär oss igenom varje tår. En ny värld vi skymtar, så nu vi fasta står. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Så vi håller ut. Vi ger inte upp, vi inga mörka tvivel bär. Tydligt kan vi se Guds stora dag så nära. Vi längtar, vi väntar, håll ut, snart är vi där. Vårt hopp må vi bevara, lojala hålla ut och sanningen försvara. Vår Gud ska då belöna oss till slut. Todos los jóvenes fieles a Dios somos tesoros de mucho valor. Si le servimos con el corazón, Él nos dará siempre su bendición.
porque nos guían y cuidan muy bien. Si somos fieles en la juventud y procuramos copiar a Jesús, alegraremos al gran Creador. Siempre seremos amigos de Dios. Mira a tu alrededor y solo verás dolor por toda la tierra, peleas y guerras, corazones de hielo. Mira otra vez allí y puedes también sentir que hay una semilla, un rayo que brilla del uno al otro con fin. ¡Qué milagro de Jehová! Es un sueño que se hace realidad. Por fin vivir en paz. Hoy nuestras armas son el cariño y la comprensión. No importa el color, importa el amor. Somos una familia. Únete a la canción. Hay un solo corazón. Vivimos felices, sin más cicatrices, sirviendo juntos a Dios. ¡Qué milagro de Jehová! Es un sueño que se hace realidad. Por fin
la paz universal. La canción de apertura de esta sesión destacará lo importante que es vigilar lo que somos por dentro. Por eso los invitamos a ponerse de pie y que juntos podamos cantar la canción número 36, titulada Cuidemos nuestro corazón, canción 36. Pueden sentarse, queridos hermanos. Es cierto que no podemos hacer milagros como los que hacía Jesús, pero lo que sí podemos hacer es imitar las cualidades que Él demostró cuando hizo estos milagros. Por eso en la siguiente serie de discursos analizaremos 3 cualidades que Jesús demostró al usar el poder que Dios le dio. El hermano Luis Alberto Contreras de la congregación Oeste Hudson pronunciará el primer discurso titulado El primer milagro de Jesús nos enseña a ser compasivos. Una persona iba caminando, alguien estaba allí sentado, hacía mucho frío, él estaba bien abrigado, pero llevaba una campera en la mano. Cuando pasa delante de esa persona que estaba sentada, lo ve allí que estaba temblando de frío. Y dijo, pobre, y siguió caminando. ¿Qué diría usted? Sintió lástima por esa persona, pero no hizo nada por ella. En cambio, si hubiera dicho, pobre, y se acercaba y le daba esa campera que él no estaba utilizando, hubiera demostrado compasión. ¿Por qué decimos esto? Porque la compasión es la preocupación por las personas que sufren, unida al deseo de ayudarlas. No queda solamente en condolerse de ella, sino dar la ayuda que ella necesita. Y es importante para nosotros, ya que la persona compasiva tiene el deseo de consolar a otros cuando sufren. Tal como menciona la Biblia en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4,
cuando dice que Dios nos consuela a nosotros, y eso nos reconforta. Pero ¿para qué sirve? Para que nosotros podamos ir y consolar a otros también. Así que qué importante es el poder sentir la verdadera compasión. ¿Y por qué queremos demostrar compasión? Mire lo que nos dice la Biblia. ¿Me acompaña en su ejemplar o en su dispositivo? Primera carta de Juan, del apóstol Juan, en el capítulo 3. Veamos allí. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 17, dice lo siguiente. Pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? Ciertamente que sí. Si tenemos el medio para ayudar a nuestro hermano, aquel que lo necesita, que está sufriendo, y no lo hacemos, no estaríamos bien a la vista de Jehová. Jehová entonces ahora no sería nosotros personas de su agrado. Por eso tenemos que ser compasivos, tenemos que esforzarnos por mostrar esta cualidad. La pregunta es, ¿cómo la mostró Jesús? ¿Cómo mostró Él que era compasivo? Y más aún, al hacer su primer milagro, el convertir en vino vasijas de agua que había allí. Bueno, veamos ahora un fragmento de las buenas noticias según Jesús, de lo que hemos visto esta mañana. Preste mucha atención al rostro de María y a las expresiones de ella y a Jesús, y después hablaremos de la compasión que Él mostró cuando realizó su primer milagro. Al tercer día, se celebró un banquete de boda en Caná de Galilea. Y allí estaba la madre de Jesús. También invitaron al banquete de boda a Jesús y a sus discípulos. Cuando se estaba acabando el vino, la madre de Jesús le dijo: No les queda vino. Mujer, ¿por qué debería importarnos a ti y a mí? Mi hora todavía no ha llegado. Su madre les dijo a los que estaban sirviendo: Hagan todo lo que Él les diga. ¿Pudo notar allí en esta parte? Jesús mostró compasión cuando hizo ese primer milagro. Él no estaba obligado a hacerlo. Él era un invitado simplemente de la fiesta. Y al principio le puso una objeción a María. ¿Vio cuando le dijo, pero dándole a entender que tiene que ver esto contigo y conmigo? Mi hora no ha llegado. Pero notó la expresión de María como diciendo, no podemos hacer nada por ellos. Sintió compasión. Y a la vez Jesús ahora sintió compasión por esa situación. Habrá pensado seguramente la familia, los novios, la vergüenza que quizás pudieran pasar ante esa situación. Y entonces ejecutó su primer milagro. Mostró compasión. Sintió el dolor que iba a sentir esa familia, esos novios en esa fiesta. La pregunta es, ¿cómo podemos imitar nosotros a Jesús ahora? Bueno, cuando veamos a alguien que necesita de nuestra ayuda, seamos compasivos como Jesús. Tratemos de ayudar. ¿A quiénes vamos a ayudar? Mire lo que dice la Biblia. Leamos juntos Gálatas en el capítulo 6. En el versículo 10, el apóstol Pablo nos dice, por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. A todos, especialmente a nuestros hermanos. ¿Y cómo? Bueno, el amor que sentimos por los hermanos es el que nos va a impulsar a ser compasivos con ellos. Ese amor que Jesús dijo, según registra Juan 13, 34 y 35,
que sería una marca identificadora para los verdaderos seguidores de Jesús. Entonces, mostremos esa compasión. ¿Y cuándo podemos hacerlo? Bueno, cuando nuestros hermanos están pasando una situación de emergencia, por ejemplo, ¿qué hacemos? Rápidamente hay 3 cosas que podemos hacer. Primero, ponernos a disposición de los ancianos de nuestra congregación. Segundo, hacer donativos para la obra mundial, ya que en cualquier parte del mundo van esos donativos para que puedan entonces ayudar a estos hermanos. Y por supuesto, la tercera y más importante a nuestro alcance es orar por estos hermanos que sufren y para que Jehová los bendiga y los apoye. Un ejemplo de esto fue el año 2020, el COVID-19, ¿lo recuerda? 950 comités de socorro se formaron para poder atender a todos nuestros hermanos alrededor del mundo. La compasión de estos hermanos los motivó a dar ayuda humanitaria, consuelo espiritual, incluso a reparar y reconstruir casas de nuestros hermanos y salones del reino. Era una verdadera compasión. La sintieron y ayudaron. Hasta en nuestra propia congregación, hermanos, hay oportunidades de poder ayudar. Mire, un ejemplo breve. De hace 15 días, una hermana del Circuito 20 de una de las congregaciones perdió su casa en un primer piso. Ahora se quemó. Ella y su hijito pudieron salvarse. Pero usted veía después, en los estados de los hermanos, allí ellos, negros, su ropa, su cara. ¿Pero por qué? Porque estaban ayudando. Sintieron compasión y fueron allí donde estaba el trabajo para hacer. Y todos felices, contentos de poder ayudar en un momento así. Esa es la verdadera compasión. Por eso, nosotros podemos mostrarle compasión a nuestros hermanos y también a las personas que no son testigos, cuando nos interesamos por ellas, cuando ofrecemos nuestra ayuda, cuando le predicamos las buenas noticias. Así que, hermanos, hay muchas oportunidades de mostrar compasión. Si queremos ser buenos representantes de la oración pura de Jehová, imitemos a Jesús, seamos compasivos, combatiremos el egoísmo que tiene este mundo y de seguro, mediante esas acciones, vamos a estar alegrando el corazón de Jehová. Que como dice allí Proverbios 19:17, cuando ayudamos a otro, es como que le ayudáramos a Jehová. Y Jehová nos da a volver con creces todo lo que hagamos. Así que vale la pena el ser compasivos. Pero Jesús mostró otras cualidades también. Escuchemos con atención al hermano Pedro García, de la Congregación Oeste Isidro Casanova, que presentará el siguiente discurso de esta serie. El primer milagro de Jesús nos enseña a ser humildes. ¿Qué es la humildad? Y es lo contrario al orgullo. ¿Y por qué es tan importante manifestarla? Porque el orgullo es un veneno muy destructivo. Puede hacer que la persona más hábil llegue a ser inservible para Dios. Pero la humildad puede convertir a la persona más insignificante en un instrumento útil en la mano de Dios. Porque la persona humilde pone los intereses de los demás por encima de los suyos y le resta importancia a su persona y a lo que hace. Sin embargo, hoy en día, como se profetizaba en 2 Timoteo capítulo 3, hay mucha gente que es fanfarrona, arrogante y llena de orgullo. Así que el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, nos dice que si queremos agradar a Jehová, tenemos que ser humildes. Y si ustedes se fijan ahí en el versículo 5, 1 de Pedro 5:5, van a ver a qué compara el apóstol a la humildad. A la mitad del versículo dice: ahora bien, vístanse todos de humildad al tratar unos con otros, porque Dios se opone a los arrogantes, pero le muestra bondad inmerecida a los humildes. Comparó la humildad a la ropa de trabajo o la ropa de peón, de estancia, por ejemplo. ¿Por qué decimos esto? Porque la expresión griega original que se vierte vístanse, que aparece solo aquí, da la idea de un esclavo que se pone el delantal para hacer su trabajo, como Jesús cuando se ató
una toalla a la cintura y lavó los pies de sus discípulos. La humildad de Jesús en su corazón era tan visible a los demás como la ropa que llevaba puesta. Por eso el apóstol nos dice: vístanse, no como capataces, sino como peón. Eso se espera de todos nosotros si queremos agradar a Jehová. Y Jesús fue el hombre más importante de la historia. Fue superior a todos los demás, pero no se sintió así. Él se sentía feliz de colaborar con los demás. Por eso vamos a ver ahora un fragmento de las buenas noticias según Jesús y después hablaremos de la humildad que él mostró al realizar su primer milagro. Ahora saquen un poco y llévenselo al director del banquete. Así que ellos se lo llevaron. Cuando el director del banquete probó el agua que había sido convertida en vino, como no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el buen vino, y luego, cuando la gente ya está borracha, sirve el de peor calidad. Tú has tenido guardado el bueno hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus milagros. Así él puso de manifiesto su gloria, y sus discípulos pusieron su fe en él. ¿Cómo mostró humildad Jesús aquí? Bueno, repasemos algunos detalles interesantes. ¿Quién llenó con agua las vasijas? No fue Jesús, no quería llamar la atención. Así que le pidió a los sirvientes que lo hicieran. Y después de haber realizado el milagro, ¿quién le dio a probar del vino al director del banquete? Tampoco fue Jesús, sino que le dijo a algunos sirvientes que le alcanzaran un poco. Así que Jesús no sintió la necesidad de presumir por el milagro que había hecho. En realidad, nunca presumió por lo que hizo. Él siempre le dio toda la gloria, la alabanza y el crédito a su Padre Celestial. Así que, ¿cómo podemos nosotros imitar a Jesús? Bueno, fíjense en Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, y observen por qué Jesús dijo que no busquemos aplausos por lo que hicimos. Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4. Cuando le des ayuda a un necesitado, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando le des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Así la ayuda que le des a los necesitados se mantendrá en secreto, y entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará. Así que Jesús nos dice lo importante de no estar llamando la atención. Por eso, al ayudar a alguien, tratemos de hacerlo con la mayor discreción posible. Sería bueno incluso que no lo divulgáramos entre nuestros amigos más allegados, como dijo Jesús, que la mano izquierda no lo sepa. Así que, bueno, no hay nada de malo en hacer un regalo y poner una notita de quién la dio, pero no deseamos que se haga público, porque si se hace, Jesús dijo que eso será el premio que recibiremos y nos pondrá el sello pagado y no habrá nada más de parte de Dios.
Pero si lo mantenemos en secreto, en lo invisible, entonces nuestro Padre Celestial, que mira desde lo invisible, nos recompensará. Imagínese a un anciano que pasa unas cuantas horas ayudando a un siervo ministerial joven a preparar su primer discurso público. Gracias a eso da un excelente discurso, la congregación queda encantada. Al terminar la reunión, se acerca un hermano al anciano y le dice: ¡qué buen discurso que dio el hermano!, ¿verdad? ¿Se imagina al anciano diciendo: y sí, yo lo ayudé? ¿O dirá con humildad: sí, qué bien que lo hizo? La persona humilde no necesita recibir el crédito por las cosas buenas que hace por otro. Le basta con saber que Jehová ve y valora todo lo que hace. Porque a Jehová le encanta ver nuestro esfuerzo por imitar la humildad de Jesús. Así que nunca fanfarroneemos de responsabilidades o asignaciones que tengamos. No, los puestos de responsabilidad no dan licencia para comportarnos como si fuéramos el dueño de la estancia, ni siquiera como capataz. Los puestos de responsabilidad exigen más humildad, que nos portemos como los menores, como peón. Tenemos que sentirnos orgullosos de servir al maravilloso Dios, que tenemos ese honor de poder hacer su voluntad y adorarlo con pureza. Así que hagamos el mayor esfuerzo de darle toda la gloria que Él se merece, porque la verdad que sin su ayuda no lograríamos nada. Si cada día nos esforzamos por seguir el ejemplo de humildad de Jesús, Jehová se alegrará y nos recompensará. Pero, ¿hay algo más que nos enseña el primer milagro de Jesús? Sí. Ahora el hermano Pablo Santana, de la congregación Barrio Los Manzanares, Berazategui, presentará el último discurso de esta serie. El primer milagro de Jesús nos enseña a ser generosos. Cada uno de nosotros puede influir en decenas o incluso en cientos de personas, sin importar si las conocemos o no. En otras palabras, un solo acto de generosidad puede reiniciar ahora una reacción en cadena entre personas de una misma comunidad. ¿Verdad que todos ahora nos gustaría vivir en un lugar así? Y esto es algo en que los siervos de Jehová nos destacamos. Sí, somos generosos. Pero pensemos un poco en lo que caracteriza a la persona generosa. Por un lado, siempre está dispuesta a dar y ahora se esfuerza siempre por no ponerse límites al hacerlo. Incluso se nota en la actitud, la motivación con lo que lo hace. Y los beneficios son muchos. Por un lado, ahora somos más felices y otros, al vernos, también ahora se sienten motivados a expresar su generosidad. Pero hay una razón más para hacerlo. Es porque esto es parte de nuestra adoración a Jehová. Podemos ver lo que Jehová mismo le pidió a su nación, a Israel. Los invito a leer juntos Deuteronomio, capítulo 5, capítulo 15, versículos 7 y 8. Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8. Y fijémonos en lo que les dijo Jehová a su nación. Si alguno de tus hermanos se queda pobre en medio de ti, en una de las ciudades de la tierra que Jehová tu Dios te dará, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano a tu hermano pobre. Debes abrirle tu mano generosamente y prestarle sin falta cualquier cosa que necesite o no tenga. Como vemos aquí, ellos tenían que ser generosos. Era un mandato de Jehová. Pero al hacerlo, también Él quería que cuando ahora mostraran generosidad, lo hicieran con la motivación correcta, de corazón. Si así lo hacían, se generaba en el pueblo un ambiente de verdadera hermandad. Además, demostrarían que confiaban en Jehová
y que querían imitarle. Y nos podemos imaginar ahora cómo se sentía Jehová cuando ellos así lo hacían. Como vemos aquí, si queremos agradar a Jehová, tenemos que ser generosos. Pero, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos ser generosos? Siguiendo el ejemplo de personas que han sido muy generosas. Y tenemos el gran ejemplo que nos dejó Jesucristo. ¿Cómo demostró Jesús esto? Veamos un fragmento de las buenas noticias según Jesús y después hablaremos de la generosidad que mostró cuando realizó su primer milagro. Resulta que había 6 vasijas de piedra para el agua, puestas allí para cumplir con las normas de purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 medidas de líquido. Llenen de agua las vasijas. Y las llenaron hasta el borde. Podemos imaginarnos la situación que estaban pasando los novios, ¿verdad? Se había acabado algo fundamental en estas fiestas, el vino, y a la vez ellos, por cultura, tenían la obligación de ser generosos, de ser hospitalarios. ¿Qué hizo Jesús? Movido por la compasión, transformó 380 litros de agua en un vino de excelente calidad. Lo más seguro es que Jesús produjera más vino del que hiciera falta. Pero, ¿estaba obligado Jesús a realizar este milagro? La realidad es que no. Lo hizo porque para él las personas son importantes y porque quería imitar la generosidad de su Padre. Algo parecido ocurrió cuando Jesús alimentó a miles de personas de forma milagrosa. En una ocasión contaban tan solo con 7 panes y 2 pescados. Y había toda una multitud que alimentar. Según el relato nos dice que eran unas 12.000 personas. ¿Qué hizo Jesús? Otra vez, movido por la compasión, por la generosidad, les dio tanto alimento que ahora todos comieron, quedaron satisfechos y sobró. Allí dice que sobraron unas 7 cestas llenas. ¿Y qué impacto habrá provocado esto en sus discípulos? Los que estaban allí mirándolo, vieron de primera mano la generosidad de Jesús. Sus palabras y su ejemplo los ayudó a ellos también a ser generosos. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús se preocupa por los sentimientos de los demás y lo expresa, entre otras cualidades, con generosidad. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? Tal como Jesús tenemos que tener la costumbre de dar. Veamos cómo lo destacó él mismo allí en sus palabras registradas, que los invito a leer juntos, en Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas 6, 38 dice: tengan la costumbre de dar y se les dará. Les echarán en el pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y rebosante, porque la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. De este pasaje podemos desprender 2 aspectos. Por un lado, que debemos tener la costumbre de dar. Esto implica que ahora busquemos maneras de mostrar generosidad, estar atentos a estas oportunidades. Por ejemplo, pensemos en unas maneras de hacerlo. ¿Podemos invitar a los hermanos a pasar un rato agradable en casa?
¿Qué hay si un hermano ahora necesita ensayar un tema o necesita ayuda con la predicación? ¿Le dedicaremos suficiente tiempo? ¿Podríamos ser generosos también a la hora de encomiar a otros? ¿Y qué hay si de nuestros hermanos mayores podemos ayudarlos de algún modo? Estar atento a estas y otras oportunidades nos permitirá ser herramientas valiosas en las manos de Jehová. Si somos generosos con nuestros recursos y con nuestro tiempo, demostraremos que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero, por otro lado, este pasaje nos muestra los beneficios de ser generosos. Allí dice que a grado que seamos generosos con otros, también van a ser generosos con nosotros. Y esto es así, ¿verdad? Jehová está muy al tanto de lo que hacemos por los demás y nos bendice muchísimo. Y si hablamos de beneficios de ser generosos, podemos notar cómo se cumplen en nosotros las palabras de Hechos 20:35. Sí, somos realmente felices. Y esto está comprobado. Hay estudios que muestran que ayudar al prójimo nos transmite un sentido de logro porque satisface necesidades humanas que son fundamentales. Las personas afirman que se sienten notablemente más felices cuando hacen buenas obras por los demás. Y un beneficio adicional es que nuestra generosidad puede hacer que otros terminen dando gracias a Jehová. Y esto ocurre muchas veces cuando ahora participamos en labores de socorro. Por lo general, estas contribuyen a contrarrestar ahora ideas negativas que tienen algunos sobre nosotros y sobre Jehová. Y ahora terminan alabando el nombre de Jehová. Por eso, sigamos esforzándonos por copiar el ejemplo de Jesús, buscando formas prácticas de ahora fomentar y seguir la generosidad. Esta serie de discursos nos ha enseñado lecciones muy valiosas del primer milagro de Jesús. Aprendimos que tenemos que ser compasivos, humildes y generosos. Muy pronto viviremos en un mundo donde estas cualidades van a cubrir toda la tierra. Mientras tanto, sigamos el ejemplo de Jesús, copiando sus preciosas cualidades, y hoy mismo disfrutaremos de muchísimas bendiciones. Muchas gracias, hermanos, por esos discursos tan animadores. Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios. ¿Por qué es apropiado llamarlo así? Por otro lado, porque es importante entender el papel que Él desempeña en el perdón de nuestros pecados. Bueno, a continuación, el hermano Daniel Blanco de la congregación Villa Diamante de Valentín Alsina presentará el discurso que se titula ¿Cómo quita el pecado el Cordero de Dios? Durante miles de años, una enfermedad contagiosa y mortal ha estado afectando a toda la humanidad. Y miles de millones de personas han muerto a causa de esta enfermedad. Es más, todos en este momento estamos contagiados. ¿Qué será esta enfermedad tan grave? Es el pecado. Una palabra que prácticamente ha dejado de usarse y que muchas personas ni siquiera conocen. Otras dicen que no existe y pueden hacer lo que quieren. Pero pensemos en esto. Supongamos que un día nos levantamos y tenemos mucha fiebre. Tomamos el termómetro, lo vemos, más de 40 grados. Mucha fiebre. Agarramos el termómetro y lo rompemos. ¿Se terminó la fiebre? ¿Verdad que no? Bueno, de la misma manera, el hecho de que la gente piense que el pecado no existe no significa que este pecado no esté. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado. Y cuando hablamos del pecado, vamos a hablar de dos cosas. La primera,
El pecado es algo que tenemos porque lo hemos heredado de nuestros primeros padres. Mire, en la Biblia se explica muy bien en la carta a los Romanos. Si ustedes me acompañan, por favor, al capítulo 5 de la carta a los Romanos, y en el versículo 12, tenemos una explicación de lo que es este pecado que tenemos. Aunque los científicos han tratado de descubrir por qué envejecemos y morimos, llegando a la conclusión de que hay un problema en la división de las células, su crecimiento y otros factores biológicos, Jehová nos da una definición de por qué el pecado. Dice Romanos 5:12, así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Así es que Jehová nos dice, por la desobediencia del primer hombre, entra el pecado y, por supuesto, entró la muerte. Así que el pecado es algo que tenemos, que hemos heredado como si fuera una enfermedad contagiosa, congénita. Ahora, un segundo significado es que el pecado es algo que hacemos. Todos tenemos una tendencia que es justamente a desobedecer las leyes divinas. A veces esta tendencia puede ser leve, a veces puede ser más grave, pero seguramente que nos va a consolar entender las palabras que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Miren, si ustedes me acompañan al capítulo 7 ahora, vamos a ver y a poder identificarnos con esto que escribió el apóstol Pablo sobre el pecado. En Romanos 7 vamos a leer los versículos 19, 20 y 24. Y allí dice, porque no hago las cosas buenas que deseo hacer, sino que practico las cosas malas que no deseo. Entonces, si hago lo que no deseo, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que vive en mí. Y el 24. ¡Qué desdichado soy! ¿Quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? ¿Qué le pasaba a Pablo? Quería hacer lo bueno que conocía sobre la ley de Moisés. Quería agradar a Dios, pero no podía, era imposible. ¿Y a nosotros qué nos pasa? Y lo mismo. Por nuestra imperfección, queremos hacer lo bueno, pero no podemos. Ahora, el versículo 24 dice, ¿quién me librará del cuerpo que está sufriendo esta muerte? Nosotros hoy nos preguntamos, ¿quién puede librarnos del pecado que nos lleva a la muerte? Bueno, seguramente ya estamos pensando en el mejor médico del mundo, que es Jehová. Bueno, hoy vamos a ver 3 puntos que nos mostrarán, primero, ¿qué ha hecho Jehová para liberarnos del pecado y rescatarnos mediante el sacrificio de Jesucristo? Segundo, ¿cómo saber la verdad acerca de este sacrificio de Jesús? Cambia la vida de la gente. Y el tercer punto, ¿por qué podemos decir que la vida eterna es algo real, no es solo un sueño? Bueno, vamos al primer punto. Vamos a ver qué hizo Jehová entonces para rescatarnos del pecado mediante el sacrificio de Jesús. Jehová no recurre a cuidados paliativos. En medicina suele utilizarse la etiología, que es el estudio de la causa de una enfermedad con el fin de encontrar la cura. Bueno, vamos a ver qué ha hecho Jehová para quitar esta enfermedad que es el pecado. Hoy vimos en las Buenas Nuevas según Jesús que Juan el Bautista presentó a Jesucristo como el Salvador de toda la humanidad. Recordemos en el siguiente video esta escena. Al día siguiente, Juan vio a Jesús viniendo hacia él.
Miren, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que dije, detrás de mí viene un hombre que se me ha adelantado, porque existía antes que yo. Ni siquiera yo lo conocía. Pero la razón por la que vine bautizando en agua es esta, para que Él fuera puesto de manifiesto a Israel. Vi el Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre Él. Ni siquiera yo lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, sabrás quién es el que bautiza en Espíritu Santo cuando veas que el Espíritu baja y se queda sobre Él. Y yo eso lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Por qué habrá dicho Juan que Jesús era el Cordero de Dios? Bueno, antes de la época de Moisés, la gente solía efectuar sacrificios de corderos. ¿Para qué? Para admitir su pecado y acercarse a Jehová. Por ejemplo, quizás recordemos la ocasión en que Abraham sacrificó un carnero, o cuando los israelitas, estando en el desierto, en Egipto, sacrificaron el cordero de Pascua. Pero después, según la ley de Moisés, cada vez que pecaban, los israelitas tenían que ofrecer el sacrificio de algún animal. Podía ser un cordero, una cabra u otro animal. Pero de esta manera se estaba pagando o expiando por el pecado. Al decir Juan que el Cordero de Dios quita el pecado, nos estaba señalando a la descendencia prometida, mediante cual la esperanza segura de terminar con el pecado había llegado. Y ahora sí tenemos la posibilidad de tener vida eterna. Jesús, ese sacrificio era la solución a esa enfermedad tan grave que está teniendo la humanidad, el pecado. Ahora, este sacrificio no solo muestra el amor de Jehová, sino también lo que significó para la humanidad. Si ustedes me acompañan con sus Biblias, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 10, allí Juan señala el sentimiento que Jehová tiene para con la humanidad y la importancia del sacrificio de Jesús. Leemos en 1 de Juan 4:10. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Así que Jehová no permitió que el desamor del mundo apagara su propio amor por la humanidad. Y este sacrificio de reconciliación era lo que se necesitaba para poder entonces quitar el pecado del mundo. Jesús mismo, estando aquí en la tierra, señaló una ocasión y se comparó con la serpiente de cobre que estaba colgada en un poste en el desierto. Cuando los israelitas hablaron con rebeldía, Jehová les envió serpientes que los mordieron. Entonces, para salvarse, ¿qué tenían que hacer? Mirar a la serpiente de cobre puesta en el poste. Y cuando estuvo en la tierra, Jesús le recordó el significado profético de esto. Miren, si vamos al Evangelio según Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 al 16, allí Jesús conversa con Nicodemo y les muestra qué era lo que teníamos que hacer si realmente queremos aprovecharnos
de este sacrificio de Jesús. En Juan 3, 14 al 16 leemos: Y así como Moisés alzó la serpiente en el desierto, así tiene que ser alzado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para aprovecharnos del sacrificio de Jesús? Dice acá la Biblia que debemos demostrar tener fe. De hecho, en el diccionario expositivo de Vine de palabras, señala esta expresión, demostrar tener fe, como apoyarse en algo o alguien, en este caso en Jesús. Así que no es una mera creencia, no basta con creer en esto. Tenemos que demostrar esta fe, mostrar que estamos convencidos y seguir los pasos de Jesús. Bueno, hemos contestado el primer punto, pero el segundo dijimos, ¿cómo es que conocer esta verdad sobre el sacrificio de Jesús cambia la vida de las personas? Bueno, hay gente que dice ser cristiana, pero no conoce lo que es el rescate. Otros que no son cristianos no saben nada sobre el pecado heredado. En el siguiente video vamos a ver cómo nos relatan una hermana que fue budista y otra que fue católica, cómo les benefició conocer la verdad sobre el pecado y el sacrificio de Jesús. Yo no sabía si la vida tenía un propósito. Iba todos los días a la escuela y después de las clases salía con mis amigas o nos íbamos de fiesta. En mi mente no existía la idea del pecado. Aunque en realidad no creía en las enseñanzas budistas, sí habían influido en mi vida. Me preguntaba, ¿habré tenido otra vida en el pasado y ahora estoy aquí porque me reencarné? Para mí, el perdón de los pecados era lo que hacía el sacerdote en el confesionario. Mi mamá nos llevaba a la iglesia todos los domingos. Nos decían que Jesús murió por nuestros pecados, pero ¿qué significaba eso? Los primeros 8 años de escuela fui a un colegio católico. Un día a la semana nos llevaban a la iglesia y ese mismo día nos confesábamos. Ibas al sacerdote a confesar tus pecados. Él nos decía, reza tantas veces esta oración y tantas veces esta otra, y tus pecados te son perdonados. No decía nada de Dios ni de Jesús. Yo no pensaba en lo que era el pecado. Me decía, a veces uno se equivoca, pero sigues con tu vida. Tenía muy mal carácter. Era así porque veía que había muchas injusticias y sentía que tenía que hacer algo para arreglarlo. Y es que, como no tenía creencias religiosas, pensaba que podía hacer todo lo que yo quisiera. Y nadie se atrevía a decirme nada. Así que la gente me conocía como la mala de Chinatown. Aprender la verdad sobre Jesús y sobre el rescate cambió por completo lo que yo pensaba del pecado. Pero un día aprendí algo que me llegó al corazón. Estamos en una situación de la que no podemos salir por nuestra cuenta. Nos enfermamos, envejecemos y morimos. Y eso solo va a cambiar gracias al rescate. El sacrificio de Jesús realmente me conmovió mucho, porque se puede decir que en el pasado hice muchas cosas que estaban muy mal. Y aunque yo no sabía nada del sacrificio de Jesús, ni siquiera me interesaba. Y aunque había hecho cosas terribles, aún así, Él estuvo dispuesto a morir por mí. No es una simple creencia, es algo personal. Jesús murió por mí. Yo sentía que no lo merecía, pero el rescate resulta que también es para mí. Siento que no debo vivir para mí misma,
sino para hacer felices a Jehová y a Jesús. Y con la manera en la que vivo mi vida quiero demostrarles que agradezco lo que hicieron por mí. Por ejemplo, antes yo era muy dura con mi familia. Si algo no estaba bien hecho, era muy crítica. Las cosas tenían que hacerse a mi manera. Pero cuando conocí la verdad, mi familia dio un suspiro de alivio, porque cambié mucho. Dejé de ser tan dura. Enseñarles a otros de lo que he aprendido me da mucha alegría. No hay mejor manera de ayudar a la gente. Ahora sé que mi vida tiene un propósito. Es hacer la voluntad de Dios y predicar estas buenas noticias, el rescate y la promesa de vida eterna. Estas noticias tiene que escucharlas todo el mundo tiene que oírlo. Pudimos apreciar cómo les benefició a estas hermanas conocer la verdad. La hermana, influenciada por el budismo, no tenía un propósito en la vida, tenía mal carácter, dijo, pensaba que no existía el pecado, pero ¿cómo pudo cambiar, no? Ahora hasta ella misma decía, fue un alivio para su familia el hecho de cambiar su carácter. Su vida tenía un propósito y quería hablarle a todas las personas sobre este propósito. Y la hermana, que era católica, pudo entender que no era solo una creencia. Ella dijo, ahora sé que Jesús murió por mí y quiero mostrar ese agradecimiento a Jehová y Jesús por lo que hicieron, hablándoles a otros de estas buenas noticias. Bueno, la verdad puede cambiar la vida de la gente. Ahora, ¿qué pasa si uno ha cometido un pecado muy grave? Bueno, Jehová está dispuesto a perdonar. Aun si el pecado es muy grave, Él actúa con la sangre de Jesús que limpia el pecado, si uno realmente está arrepentido. En la carta a los Romanos, si ustedes nuevamente me acompañan con su Biblia, ahora en el capítulo 4, los versículos 7 y 8, nos dice cómo quiere que se sientan estas personas. Miren cómo es Jehová, ¿no? En Romanos 4, 7 y 8 leemos, felices aquellos a quienes se les han perdonado las cosas malas que hicieron y a quienes se les han cubierto los pecados. Feliz el hombre a quien Jehová de ningún modo le tomará en cuenta su pecado. Miren, Jehová quiere que si uno se arrepintió, se sienta feliz. Dice que los pecados se les han cubierto y la nota muestra es perdonado. Cuando cometemos un pecado es como que contraemos una deuda con Jehová, pero Él está dispuesto a borrarla, de tal modo que no se vea lo que está escrito. No siente rencor Jehová, está dispuesto a perdonar. Bueno, vimos contestada la segunda pregunta, pero nos queda una más. ¿Por qué decimos que la vida eterna no es un sueño, sino es una realidad? Bueno, ¿por qué consideramos valioso un regalo? ¿Será por el costo en sí del regalo? Miren, podríamos decir que un regalo es valioso si sabemos quién lo hace, por qué lo hace, qué tuvo que sacrificar para hacerlo y si realmente cumple una necesidad en nuestra vida. Bueno, Jehová ha hecho un regalo. ¿Vemos si cumple con estos 4 puntos? Si me acompañan nuevamente con sus Biblias, vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 6, vamos a leer el versículo 23. Allí nos dice, ¿cuál es este regalo que Jehová tiene para nosotros? Leemos, porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Así que este es el regalo de Jehová, la vida eterna. Vamos a los 4 puntos para considerar valioso el regalo. ¿Quién lo hizo? Nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo hizo? Porque ama a toda la humanidad.
realmente que sacrificó la vida de su Hijo y cumple una necesidad en nuestra vida. Sí, porque Él mismo nos hizo para vivir para siempre. Así que podemos estar seguros que la vida eterna no es un sueño, es algo real. Él, sobre la base de Jesús, quiere que disfrutemos de esta y también las personas que están en la muerte. ¿Por qué entonces decimos que es algo real? Porque Jehová le ofreció la vida eterna a Adán y Eva. Porque Jesús enseñó sobre la vida eterna y porque esta es una promesa de nuestro Creador. Así que, ¿qué hemos visto hoy? Pudimos ver que gracias al sacrificio de Jesús se quita el pecado del mundo. Pudimos ver que conocer esta verdad sobre el pecado y el sacrificio de Jesús cambia para bien la vida de la gente y hace que puedan adorar a Jehová en esta adoración pura. Y finalmente vimos que la vida eterna será una realidad para todos los que seguimos demostrando fe en el Cordero de Dios que quita el pecado. Muchas gracias, hermano Daniel, por explicarnos cómo el sacrificio de Jesús nos beneficia ahora y también nos da la oportunidad de vivir para siempre. Ahora escucharemos la segunda parte de la serie de discursos sobre las profecías mesiánicas. Cada orador presentará al siguiente. El hermano René Cortón, de la Congregación Oeste Hudson, dará el primero de los 3 discursos titulado Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. La devoción por la casa de Jehová ardió en su interior. El día de ayer tuvimos el privilegio de disfrutar del análisis de 3 de las profecías que se han cumplido en el Mesías. Estas 3, como entendíamos ayer, son parte de una gran cantidad de profecías que forman un cuadro completo y que al ver ese cuadro completo y ver cómo encaja cada pieza perfectamente, nos muestra a Cristo, a Jesús, como el Cristo, el Mesías profetizado. Es aquel que defiende fervientemente, es el fiel defensor de la devoción a Dios, de nuestro servicio sagrado. Hoy vamos a analizar 3 profecías más y para ello nos vamos a valer de parte de lo que ya disfrutamos allí en el video de esta serie de las buenas noticias según Jesús. Veamos por favor un fragmento de este video y al verlo trate de descifrar, de entender las emociones que Jesús con su rostro muestra, lo que Él nos quiere enseñar con su actitud, los sentimientos que Él quiere que notemos. Veamos por favor el video. En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que después de hacerse un látigo de cuerdas, los echó a todos ellos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: ¡Quiten todo esto de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado! Vamos a utilizar el mismo método que seguimos ayer para el análisis de estas profecías. Primero veremos qué se profetizó, luego veremos cómo se cumplió y también veremos por qué fue extraordinario este cumplimiento. Vamos a la primera parte. Busquemos juntos, por favor, y les pido que me acompañen en la lectura que vamos a hacer de lo que escribió David en el Salmo 69.
Busquemos allí el libro de los Salmos, dirigimos la atención al capítulo 69 y de allí vemos el verso 9. ¿Lo ubicó? Bueno, allí nos dice: porque la devoción que siento por tu casa ha ardido en mi interior, y los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí. Sí, esta porción del ardor que siente en su interior Jesucristo por la devoción pura es lo que se vio manifestado en esta actitud, en este fragmento que recién vimos. Así que esa es parte del cumplimiento. En realidad, los evangelios muestran dos ocasiones en que Jesucristo actuó de manera similar. Esta que se ejemplificó recién es la que vamos a leer en el pasaje más ampliado, en las Buenas Noticias según Juan, capítulo 2. Busquemos allí también, por favor, este pasaje. Las Buenas Noticias según Juan, capítulo 2, versículos 13 al 17. Allí lee lo siguiente: cuando faltaba poco para la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que, después de hacerse un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron que está escrito: la devoción que siento por tu casa arderá en mi interior. Como decíamos, esta fue la primera de las ocasiones y tuvo lugar por allí por la primavera del año 30 de la era común. La siguiente ocasión similar se narra en el Evangelio según Mateo capítulo 21 y es casi hacia el final del ministerio terrestre, donde tuvo una actitud similar. Habían recaído en la misma práctica y otra vez echó a estos cambistas, a esta gente que lucraba dentro del templo porque estaban corrompiéndolo. ¿Cómo fue entonces el que se cumplió de esta manera? ¿Qué tuvo que ver eso con el cumplimiento de aquella profecía? Bueno, decíamos que la devoción, o el término que se usa también allí en el Salmo 69:9, cuando vemos la nota en la traducción del Nuevo Mundo, o el celo, es un interés ardiente y activo por una causa o persona. También tiene como sinónimo pasión, fervor, ardor, entusiasmo. Y notó esa actitud en el rostro de Jesús cuando veía en qué se había convertido aquel atrio de los gentiles, en un mercado, en un lugar para hacer mercantilismo, para hacer negocio. Bueno, eso es lo que le molestó en su interior a Jesús y por eso reaccionó. Y tal como nos cuenta la atalaya del 15 de diciembre del 2010, ese celo, esa devoción, ese ardor que sentía Jesús y al que se había referido allí David proféticamente, es el sentimiento que no tolera rivalidad ni ofensas. Es el ardiente deseo de proteger una reputación o de remediar un agravio. El agravio era ese: utilizar el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles como lugar de negocio. No estaba preparado para eso, sino que era el lugar en que los adoradores de Jehová, que no eran de nacionalidad judía, era el lugar al que podían acceder y era el lugar en el que podían estar para adorar a Jehová. Y cuando llegaban esos que con corazón sincero querían rendirle de adoración pura, se encontraba con todo el bullicio de esta gente que solo se dedicaba al negocio. Por eso Jesús se enojó tanto con estas personas y tomó esa actitud enérgica y decidida de echarlos, acabar con aquello para que vuelva a ser la casa de adoración de Jehová. Llegaron hasta el extremo muchos de utilizar ese atrio de los gentiles, ese patio de los gentiles como atajo. Cuando querían ir de un extremo al otro de la ciudad, lo usaban como un atajo y nada más que como eso. Entonces Jesucristo se enojó mucho. Por supuesto, estas dos ocasiones que mencionamos que tuvieron como epicentro el templo, no fueron los únicos sucesos en la vida de Jesús en que demostró su devoción, su ardor por la adoración pura. Recordamos el acontecimiento cuando Jesús, muy jovencito, con su familia, fueron a rendir adoración para una época similar a la que se narraba recién, y sus padres lo perdieron cuando estaban volviendo a casa. ¿Dónde estaba Jesús con sus 12 años? En el templo. Ahí entendía que era el lugar donde tenía que satisfacer su necesidad espiritual, por eso estaba ahí.
no se preocupó por cómo se preocuparía la familia, sino que se interesó en rendir adoración pura a Jehová. También defendió en este mismo lugar y en otros prácticas o enseñanzas que eran contrarias a lo que Jehová había transmitido a su pueblo como enseñanza verdadera. Y lo defendió con valor, aunque eso requirió enfrentarse a los fariseos en algún momento, a los saduceos en otro, a otros grupos religiosos. Lo hizo con valor, siempre defendió la adoración pura. Pero, ¿por qué decimos que este acontecimiento en particular, este que vimos reflejado en el fragmento recién, tuvo un cumplimiento extraordinario? Porque aquello requirió muchísimo valor. Quienes estaban atrás del negocio de lo que se estaba desarrollando ahí eran los líderes religiosos de aquel tiempo. De hecho, Anás, aunque ya no era sumo sacerdote, sino que bastante tiempo atrás había sido sacado de ese puesto, de ese cargo, seguía ejerciendo influencia en el ambiente religioso. Y hay pruebas de que él y su familia eran los que manejaban ese mercado de cambio. Uno puede pensar, bueno, le hacían un favor a aquellos que venían de lejos y no tenían que traer desde lejos sus animales, o si venían de otro lugar para el impuesto del templo, poder hacer el cambio de su moneda original a lo que se requería ahí. Pero no estaban haciendo ningún favor, era todo un negociado. Por eso, cuando vemos la película completa, vemos cómo los líderes enseguida se le vienen encima a Jesús a ver qué es lo que estaba pasando. Se enojaron grandemente. Mire, otro detalle interesante de por qué es extraordinario este cumplimiento tiene que ver con que Jesucristo ya sabía que el templo, como centro de la adoración pura, ya tenía fecha de vencimiento. Jesucristo sabía que dentro de muy poco no solo sería eliminado el sistema de cosas judío como el separado, escogido, especial para Jehová, sino que el templo mismo sería destruido, sería eliminado. Aún así, como todavía estaba en vigencia, Jesucristo defendió con ardor lo que era la voluntad de Jehová todavía para ese momento. Y mire de qué manera también uno puede pensar sencilla lo hizo. Cuando valoró, cuando ponderó el sacrificio que hizo la viuda pobre, ¿recuerdan en qué circunstancia fue? La viuda estaba echando sus moneditas en las arcas del templo. Y entonces en lugar Jesús de decir, no, está desperdiciando ese dinero porque el templo ya no va a ser más útil, podría haberse usado para otra cosa. No, eso era lo que Jehová todavía aprobaba como parte de la adoración pura. Entonces Jesucristo lo ponderó, Jesucristo lo defendió y con ardor. La enorme devoción que Jesús sintió por la casa de Jehová y por la adoración pura es una prueba de que Él es el Mesías prometido. ¿Y qué hacemos nosotros una vez que conocemos estos detalles? Una vez que pusimos otra pieza más en este rompecabezas, bueno, tenemos que pensar detenidamente en su excelente ejemplo. ¿Qué es lo que podemos hacer de manera activa hoy? Bueno, tenemos que apoyar con valor y con entusiasmo la adoración pura y ayudar a otros a hacer lo mismo. Ahora, el hermano Ricardo Iriarte, de la Congregación Barrio La Colonia de Quilmes, presentará la siguiente parte de este discurso, de esta serie de discursos. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Anunció buenas noticias a los mansos. Los invito a ver un fragmento del episodio 3 de las Buenas Noticias según Jesús, que se va a presentar mañana domingo por la tarde. ¿Qué les parece si lo vemos y luego juntos analizamos a ver qué profecía se cumplió? Entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Hoy
Este pasaje de las Escrituras que acaban de oír se cumple. Nos quedamos con ganas de más, ¿verdad? Pero el fragmento que vimos nos permite analizar perfectamente la profecía que se cumplió. Para ello, los invito a que por favor busquemos en nuestros ejemplares de la Biblia el pasaje de Isaías en el capítulo 61 y fijemos nuestra atención en los primeros 2 versículos. Isaías capítulo 61, los versículos 1 y 2, allí dice: El Espíritu del Señor soberano Jehová está sobre mí, porque Jehová me ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos. Me envió para vendar a los que tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos de los prisioneros serán abiertos por completo, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Como acabamos de leer, aquí Isaías profetiza que Jehová ungiría a alguien con Espíritu Santo para proclamar o anunciar buenas noticias a los mansos. Y es probable que en un principio sea Isaías mismo la persona comisionada para esto, sobre todo para aquellos que estaban cautivos en Babilonia. Pero como pudimos notar recién en el video, Jesús allí en la sinagoga de Nazaret se aplicó a sí mismo el cumplimiento de esta profecía. Ahora, ¿de qué maneras cumplió Jesús esta profecía? Bueno, lo hizo de por lo menos 3 maneras o en 3 aspectos. En primer lugar, notaron allí el versículo 1, decía que Jehová lo ungió. Y como pudimos ver ayer en el episodio 2, y también lo pudimos repasar esta mañana, Jehová ungió a Jesús con Espíritu Santo el mismo día de su bautismo, cuando éste descendió sobre él en forma de paloma. La profecía también decía que él anunciaría buenas noticias a los mansos y a los que tienen el corazón destrozado. Y notaron allí en la representación que se hizo la forma pausada en que Jesús leyó allí del rollo de Isaías. Esto le permitió a él poder concentrarse en las personas, notar, por así decirlo, cómo se les derretía el corazón, cómo se les iluminaba el rostro al notar cómo esta profecía ahora los llenaba de esperanza y de consuelo. Las personas que estaban allí eran sus vecinos. Él las conocía, ya vivía allí en Nazaret por cerca de 20 años. A muchas de ellas las vería todos los sábados allí en la sinagoga. A otras las encontraría en el mercado. Otros tal vez hayan sido sus clientes en la carpintería. Pero ahora Jesús estaba concentrado en enseñarles y ayudarlas, porque muchas tenían el corazón destrozado. Según los líderes religiosos, estas personas comunes y corrientes, de manera peyorativa ellos las llamaban gente de la tierra. Decían que eran unos malditos. Tanto es así que no comían con ellos, no se relacionaban con ellos y ni siquiera les compraban. Es más, hasta afirmaban que quienes no conocían la ley oral ni siquiera iban a resucitar. Pero según Jesús, estas personas necesitaban recibir el consuelo de las Escrituras. Y a pesar de que estos líderes religiosos las maltrataban y despreciaban, a Jesús le encantaba estar con esta clase de personas. Finalmente, el tercer aspecto de la profecía decía que él iba a proclamar libertad a los cautivos. Y en este sentido podemos decir que se cumplió en Jesús de 2 maneras. Porque por un lado él les proporcionó libertad de las enseñanzas opresivas de los líderes religiosos.
Pero por otro lado, mediante el rescate, Jesús hizo posible que ahora toda la humanidad fuera liberada del pecado y por ende también de la muerte. Pero, ¿saben lo que realmente hace extraordinario el cumplimiento de esta profecía? Para notarlo, tenemos que trasladarnos casi al final de su ministerio aquí en la tierra, cuando faltaban aproximadamente unos 6 meses. El relato de Lucas en el capítulo 10 nos indica que él en ese momento envía a 70 de sus discípulos a predicar a los lugares donde él mismo iría más tarde. Y cuando estos 70 regresan de su predicación y le cuentan cuál había sido el resultado, miren cómo reaccionó él, según se describe en el capítulo 10, decíamos, de Lucas, pero ahora el versículo 21. Lo vamos a ver así como abuelo de pájaro. Dice que la reacción de él fue que sintió una inmensa felicidad y alabó a Jehová, porque había escondido cuidadosamente estas cosas de los intelectuales y sabios y se las había revelado a los niños pequeños. Ahora, si nos fijamos en la nota de estudio para este versículo, allí donde dice a los niños pequeños, la nota de estudio dice que se puede vertir esto como a los que son como niños, y se aclara, a los que son humildes y se dejan enseñar, las cuales son términos que nos ayudan a definir a la palabra manso en el idioma original. Así que las personas mansas que manifiestan la humildad y se dejan enseñar son precisamente quienes se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús. Las personas que confiaban en su propia sabiduría, lamentablemente, no supieron valorarlas. De hecho, muchos judíos del primer siglo esperaban al Mesías, pero pensaban que éste les iba a proporcionar cambios políticos que los iba a librar del dominio romano. Otros, en cambio, estaban mucho más interesados en obtener beneficios de los milagros de Jesús, más que en el mensaje que él les estaba predicando. Por esto era algo extraordinario, porque solo las personas mansas pudieron aprovecharse de esto. Hoy día nosotros también podemos imitar a Jesús esforzándonos por predicar y ayudar a aquellas personas que están oprimidas, a aquellas personas que, como dijo Jesús, son como ovejas sin pastor y que manifiestan esta cualidad de ser mansas. Es verdad, todas las personas, cuando las observamos, necesitan escuchar las buenas noticias del reino. Pero también somos realistas y sabemos que no todos los que escuchen las van a aceptar. Pero una cosa sí es seguro, que aquellos que son mansos y que manifiestan estas cualidades, sí lo van a hacer. Por eso es que es un gran honor para todos nosotros el poder llevarles las buenas noticias a los mansos. Ahora, el hermano Damián Sosa, de la congregación Barrio Don Orione de Florencio Varela, presentará el discurso final de esta serie. Las profecías sobre el Mesías se cumplieron. Una gran luz brilló en Galilea. Los invito a que, en primer lugar, veamos un fragmento del episodio 3 de las buenas noticias según Jesús que vamos a ver mañana por la tarde. Luego veremos juntos qué profecía se cumplió. Entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Rema a aguas profundas y echen allí las redes para que pesquen. Y cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces.
tantos que sus redes empezaron a romperse. No hay duda de que estas imágenes hacen que estemos expectantes de lo que nos espera mañana. Pero si nos concentramos en lo que recién vimos, ¿qué profecía se cumplió? Estos sucesos que vimos, al igual que otros que vamos a ir analizando, pasaron en una región en particular. Descubramos juntos cómo el profeta Isaías, 7 siglos antes de ese cumplimiento, escribió por inspiración divina mencionando a esta región en particular. Leamos, por favor, Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Ahí dice: sin embargo, las tinieblas no serán como antes, cuando la tierra estaba en angustia, cuando se trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero tiempo después, Él hará que esa tierra, el camino junto al mar, en la región del Jordán, Galilea de las naciones, reciba honra. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los habitantes de la tierra que estaba bajo una sombra profunda, ha brillado una luz. Entonces podemos ver que Galilea, lo que incluía la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, aunque estaban en oscuridad, en tinieblas, en angustia, recibirían honra, verían una gran luz. Ahora, ¿de qué manera se cumplieron estas palabras? Bueno, como hemos visto, en primer lugar decía que estaban en oscuridad. Y esto es así, porque los líderes religiosos en la época de Jesús, los líderes religiosos judíos, no estaban enseñando bien a las personas. Es más, los estaban oprimiendo con sus pesadas cargas, con sus tradiciones. Pero, a pesar de estar en tinieblas, en oscuridad, el pasaje decía que verían una gran luz. No hay duda de que esto pasó precisamente cuando Jesús empezó su obra en Galilea. Pero sumado a esto, veamos cuántas cosas más pasaron en Galilea que nos demuestran que esta profecía se cumplió. Por ejemplo, en la serie de discursos anterior, hemos visto el primer milagro de Jesús, lo analizamos a profundidad, cuando Jesús convirtió el agua en vino. ¿Dónde pasó esto? En Galilea. Y ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es uno de los famosos discursos de Jesús que están registrados en la Biblia? Seguramente me van a decir el Sermón del Monte. ¿Saben dónde se dio? En Capernaum, al costado de una montaña cerca de Galilea. Y también es muy probable que fuera en Galilea donde Jesús se presentó ante 500 hermanos a la vez después que Él resucitó. Otra de las cosas que también pasó en Galilea quedan registrados en Lucas capítulo número 5. Los invito por favor a que leamos juntos. Lucas 5, y ahí vamos a leer del versículo 4 al 6. Y a medida que lo leemos, trate de traer a su mente las imágenes que recién vimos. Ahí dice: cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: rema aguas profundas y echen allí las redes para que pesquen. Pero Simón le respondió: Maestro, trabajamos sin descanso toda la noche y no sacamos nada. Pero, ¿por qué lo dices tú, bajaré las redes? Y, cuando lo hicieron, capturaron muchísimos peces, tantos que sus redes empezaron a romperse. ¿No le parece impresionante este milagro? Es más, Pedro le decía: Maestro, toda la noche trabajamos y no sacamos nada. Recordemos que Pedro era un experto pescador, conocía aquella zona como nadie. Es más, tenía un negocio de la pesca. Y ahora de repente Jesús, carpintero de oficio, le dice que meta de nuevo las redes en el mar. La sorpresa que se llevaron ahora cuando sacaron las redes. Qué impresionante fue ver esto en las imágenes, ¿no? Ver sus rostros de admiración demuestran lo sorprendidos que ellos estaban. ¿Dónde pasó esto? En el mar de Galilea.
Y a raíz de esto, ahora Pedro, Andrés, Santiago y Juan aceptaron la invitación de Jesús de ser sus discípulos, de servirla a tiempo completo e incluso dejaron de lado el negocio de la pesca. Bueno, hasta ahora no tenemos dudas de que Isaías 9, 1 y 2 se cumplió de una manera completa. Pero ¿por qué podemos decir que fue extraordinario el cumplimiento de esta profecía? Agreguemos otros detalles. Por ejemplo, 11 de sus apóstoles eran de Galilea, excepto Judas, que se lo consideraba como judío natural. Otro detalle no menor es que los 120 hermanos que estaban reunidos en el Pentecostés eran galileos. Y aquí en este punto uno pudiera decir, bueno, Jesús conocía bien la profecía y por eso ahora se dedicó a predicar específicamente en Galilea. Aunque es cierto que Jesús sí conocía la profecía, la gran diferencia estaba en que la gente de Galilea estuvo más dispuesta a aceptar la luz del ministerio de Jesús. Entonces ahora Jesús, por medio de las buenas nuevas, iluminaba a aquellos que tenían el corazón dispuesto. Ahora bien, ¿qué lección nos deja esto a nosotros? Seguramente en nuestra congregación tenemos un territorio asignado, el cual nos esforzamos, ¿no?, por cubrir de una manera organizada, completa, pero al igual que Jesús, le dedicamos más tiempo y energías a las personas que nos escuchan. Por eso ahora cuando encontramos a una persona que manifiesta interés, lo que hacemos es tomar buenas notas. ¿Y qué decir si estamos conduciendo un curso de la Biblia? Aunque nos esforzamos por cubrir el territorio, ponemos especial énfasis y atención a las personas que quieren progresar. En esta serie de discursos que hemos empezado a analizar en el día de ayer, en el programa de la mañana, y ahora estamos terminando, vimos 6 profecías sobre el Mesías. ¿Qué les parece si las repasamos juntos viendo el siguiente video? Y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma. Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Hijo de David. En el templo se encontró a los que vendían reses vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero, y volcó sus mesas. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos, para predicar el año acepto de Jehová. Le dijo a Simón: Rema a aguas profundas y echen allí las redes para que pesquen. Muchas profecías mesiánicas se cumplieron en Jesús. El cumplimiento de todas estas profecías revela quién es el Mesías prometido. Al igual que una huella digital nos ayuda a identificar una persona, las profecías nos ayudan a identificar al Mesías. Las personas del siglo I que estudiaban las Escrituras pudieron ver con sus propios ojos, ver cumplirse al pie de la letra
cada una de las profecías mesiánicas. Estas profecías cumplidas son la base de nuestra fe cristiana. Por eso, ¿por qué no las analizamos ahora en nuestro estudio personal? Quizás podríamos incluirla en nuestra adoración en familia. Si buscamos información, vamos a encontrar un montón de material donde se explica organizadamente cómo se fueron cumpliendo todas ellas. Es como le explicaba el hermano ayer en el primer discurso de esta serie. Es como unir piezas de un rompecabezas. Uno, cuando se toma este trabajo de estudiar y analizar, uno va a poder ver la imagen completa. Si hacemos esto, entonces ahora va a tener un beneficio inmediato, porque va a crecer nuestra confianza en Jehová. También nos vamos a sentir impulsados a imitar a Jesús y a iluminar por medio de las buenas nuevas. En la actualidad, el cumplimiento de muchas profecías indican que estamos en la presencia del Mesías, que ya es Rey del reino de Dios. Por eso, sigamos meditando en todo esto que estamos analizando, porque si lo hacemos, no tan solo se va a fortalecer nuestra fe, sino también podremos disfrutar de bendiciones eternas, ver con nuestros propios ojos cómo Jehová cumple con todas las profecías que quedan. Gracias, hermanos, por esos discursos tan interesantes. La siguiente canción destaca una cualidad que tienen Jehová y Jesús y que todos queremos imitar. Los invitamos a ponerse de pie para poder cantar la canción 117, titulada Imitemos la bondad de Jehová. Luego, si lo desean, pueden permanecer de pie mientras escuchan algunos anuncios. Canción 117.